Broke my boy. I broke my boy. Breaking Bad y Better Call Saul siempre han destacado por la gran profundidad de sus personajes. La construcción de cada uno de ellos llega a ser tan compleja que muchas veces representa a la perfección a una persona real, y es por eso que me pareció interesante ordenar a sus personajes según el desarrollo de su arco narrativo. Así que hoy en Lo Dice May haré el top de los 10 mejores personajes de este universo según su narrativa. También aprovecharé para hacer un pequeño e interesante análisis de cada uno de ellos. Pero antes me gustaría recordarles que califiquen este top con un gran me gusta en caso de que les agrade, o un no me gusta en caso contrario. También aprovechen en comentar sus personajes favoritos de este universo o de cualquier otro, que en unos días haré un video de los mejores personajes del mundo cinematográfico. Y recuerden lo más importante, que nadie les diga cómo hacer un top. Empezando en el puesto número 10 encontramos a Lalo Salamanca, nieto de Abuelita, sobrino de Don Héctor Salamanca y primo de Tuco, Marco Leonel, también de Joaquín, pero a ese nadie lo recuerda. Podría decir que es mi Salamanca favorito junto a su abuelo, ya que ambos son los únicos capaces de estar al mismo nivel que Gustavo por su inteligencia y crueldad. Algo que me encanta de este personaje es la sensación de peligro constante que transmite en cada escena. Me mantenía al borde del asiento en cada aparición, es que realmente no sabemos qué esperar de él. En cuanto a su arco lo destaco porque logra describir al narcotraficante latino tradicional, alejándose de cualquier estereotipo. Es ciegamente leal a su familia y todas las acciones que realice es para proteger los intereses de esta. Un ejemplo de ello es lo mucho que le importa a su tío paralítico a pesar de su condición, lo cual nos dice el amor que siente este hacia su familia y sus personas cercanas, como lo vimos en el episodio 8, donde apenas podía contener la ira por el asesinato de sus sirvientes y residentes en su finca. La misión de este personaje es la misma que la de su abuelo, eliminar a Gustavo del negocio de la metanfetamina. Y ahora en la temporada 6 lo veremos hacerlo de una forma directa. Según lo que veamos en el cierre de su arco o conozcamos más de su trasfondo, podría subir fácilmente varios escalones en este top. En el puesto número 9 encontramos a Howard Hamlin, que tal vez les parezca extraño, pero este personaje ha tenido una historia muy compleja. Lo vimos pasar de ser el antagonista en la temporada 1 a ser un personaje admirable en la segunda. Después de la muerte de Chuck le hemos visto pocas apariciones, pero cada una bastante reveladora e importante, desde ofrecerle empleo a Jimmy hasta advertirle a Kim muy acertadamente sobre las consecuencias de la conducta de Saul, demostrando lo bien que interpreta a las situaciones y a las personas. Anteriormente también lo vimos sacar a Chuck de la firma que él mismo construyó y castigar a Kim muy fácilmente en revisión de documentos, pero lo mejor de este personaje va a llegar en la última temporada donde nos mostrarán todo su potencial. En cuanto a su arco nos muestran a una persona exitosa que ha logrado muchas cosas en su vida. Sin embargo, nos da la impresión de que es alguien al que todos se lo han regalado, y no hay nada más lejos de la realidad. Pues Howard desde muy joven ha estado en este ambiente corporativo muy tenso, pero siempre realiza lo que él considera correcto, es decir, es capaz de renunciar a necesidades personales por el bien de la firma. Podría decirse que el mismo amor que siente Lalo a su familia lo siente Howard por su prestigioso buffet. Lo que me encanta y destaco de este personaje es el hecho de que sabe bien en el mundo en el que se mueve, nunca se muestra superior moralmente a los demás, pecado en el que cae Chuck, sino más bien lee estas situaciones y se adapta, por eso es capaz de serle fiel hasta la muerte a Chuck, al mismo tiempo que desea que Jimmy sea su socio. Muchas sorpresas nos esperan de este personaje. I don't think we're alike at all, Mr. White. You are not a cautious man at all. Gustavo Fring, el hombre con el superpoder de la organización y la eficiencia. Este hombre es una corporación andante, nos trae la idea de cómo serían las cosas si los narcóticos fueran legalizados. Es tan corporativo que no ve el asesinato como un problema moral, sino más bien logístico. Lo vimos claramente cuando asesinó a uno de sus asociados más fieles para darle una lección a Walter y Jesse, pues es un hombre lógico, ya que al mismo tiempo ató el cabo del asesinato de Gale. Una ganga para Gustavo. 2 por 1 que su faceta de empresario no lo dejó pasar. Ah, es el businessman. Qué bien, qué bien.
Lo interesante de este personaje es que viene a romper el estereotipo de la persona que nos imaginamos cuando nos dicen narcotraficante, ya que todos lo asociamos a Pablo Escobar o al Chapo, lo cual es bastante irreal en estos tiempos. Este sector se ha profesionalizado, ahora son personas como el perfil de Gustavo quienes lo dominan, así que la trama de este personaje me gusta verla como ese cambio, el cual es un tema tabú en los medios. Pero deben haber miles de historias parecidas a la guerra entre los Salamanca y Gustavo, porque mis amigos, si algo les puedo asegurar es que la historia de los narcos que conocemos son simples peones de tablero de los que realmente lo dominan, donde no se sabe quiénes ni de dónde son realmente. Pero eso será tema de otro video. Lo interesante de su narrativa no solo es el hecho de que amplía la visión que podamos tener de este mundo criminal, sino también su trasfondo personal. Gustavo realmente es una persona exitosa y lo que es aún más difícil, sabe manejar dicho éxito. Todo lo contrario que vemos en Walter, que apenas tiene una posición de poder, necesita que todos lo vean y le den su aprobación. Sin embargo, Gas, a pesar de ser el papá de los tomates, lo vemos operando desde su humilde pollera sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Y ese es el perfil real de las personas exitosas, como por ejemplo Jeff Bezos o Mark Zuckerberg. Y a la vez nos hace preguntarnos qué tan distinto es este negocio a los tantos otros. Si lo pensamos, Gas vende dos cosas. El primero es un producto cuyo objetivo está en el consumo de poblaciones de bajo ingreso económico, que a un consumo constante a largo plazo puede provocar enfermedades y la muerte. El otro es la metanfetamina. One taste, and you will know. Este espíritu, por ser un corporativo, está alimentado por la venganza, su búsqueda en vengar a su amigo con derechos, según las malas lenguas, quien fue asesinado por Héctor Salamanca. Así que todo lo que vemos de este personaje es en búsqueda de completar dicha tarea en el momento perfecto, mientras paralelamente personifica una alegoría de lo que es el capitalismo salvaje. Vemos cómo visiblemente es un empresario respetado en la ciudad, pero a este no le importa que su negocio deteriore la salud pública, solo le importa generar más ganancias, muy parecido a cómo muchas empresas explotan el medio ambiente, la salud o la juventud, lo cual se representa en las dos caras de Gustavo, que son las dos caras del capitalismo. La primera se muestra con sus mejores dotes, con grandes beneficios, da empleo y genera riqueza, además se preocupa realmente por la prosperidad de sus empleados. Mientras que por otro lado, su cara más fría y desconocida, siendo un asesino que usa toda su inteligencia de las formas más siniestras y deshumanizadas, muy similar a como lo hacen ciertas estrategias comerciales en la que nos venden la felicidad en un producto que está muy lejos de ser precisamente eso. El broche de oro es el que representa en el momento de su muerte. Esas dos caras se vuelven literales y su gesto final es corregir su corbata, un detalle perfecto que captura lo que él se ha convertido. Kim Wexler es uno de los mejores personajes escritos de esta serie, y según lo que veamos en su desenlace puede alcanzar el pedestal de este top, pero debido a que su historia no está concluida, se encuentra en esta posición. La profundidad del personaje es enorme, nos describen a una mujer realista, capaz y fuerte, que se ha construido a ella misma. Nadie le regaló nada, muy lejos de los íconos feministas forzados que nos intentan imponer en otras series y películas. Porque para mí esta sí es la manera de construir un personaje femenino. No es la belleza o el hecho de ser mujer lo que la hace deseable o interesante, sino más bien su fuerza, que es su fortaleza, pero no esa fuerza que los guionistas perezosos emplean para darle valor a una mujer, donde simplemente buscan a una chica dura que puede hacer lo que un hombre puede hacer, o una arrogante que no necesita el afecto ni la ayuda de nadie. La fortaleza de Kim es su continua autocrítica y búsqueda de la perfección. En este aspecto es igual a Chuck, no le importa trabajar día y noche para conseguir o aproximarse a un resultado. Su narrativa se enriquece cada vez que la vemos fracasar, ya que rápidamente reconoce sus fallas y trabaja de nuevo para superarlas. En cuanto al personaje, destaco que se siente real, compleja y humana, con motivaciones positivas, pero sin dejar separado el lado oscuro que todos tenemos. El viaje de Kim no está del todo claro, pues nos falta la pieza más importante de este ajedrez, su desenlace. Sin embargo, fiel a su personaje, no creo que su arco se cierre solo por acciones de Jimmy. Es claro que él ha influenciado en ella al mismo tiempo que ella en él, como es normal en las relaciones interpersonales, lo que
representa Jimmy en su vida es un agente corruptor al igual que Walter. Consume todo lo que le rodea, pero la decisión que tomó Kim es responsabilidad de ella, y ella deberá afrontar las consecuencias de la misma, las cuales no son positivas como bien lo describen los títulos de los episodios donde ella fue protagonista, El camino de las malas decisiones y Algo imperdonable. Es una declaración de intenciones sobre lo autodestructiva que será en la última temporada, lo cual es congruente de su personaje, ya que nos demuestran que hasta las personas más capaces e inteligentes cometen errores que desde otra perspectiva podrían parecer tontos. And Hey, sit down! Sit down! damn it, Hank! Hank Schrader, el héroe en un mundo de antihéroes. Al inicio la narrativa nos llevaba en contra de él, pero poco a poco a través de la temporada nos muestran que él es el verdadero héroe a quien realmente debemos admirar. Su transformación nos deja enseñanzas sobre la integridad, humanidad y qué significa realmente ser un buen hombre. Opera con gran inteligencia y personalidad, a pesar de que es una persona más insegura de lo que imaginamos. Su atención por los pequeños detalles es su principal fuerte y su mayor pecado es la superioridad que asume frente a su cuñado Walter, la cual es detonante en su conducta. De hecho, a través del tiempo, cuando Walter logra una victoria frente a él, lo hace sentirse cada vez más cómodo y atraído a su faceta de Heisenberg. Eventos que a nosotros como audiencia, desde nuestra perspectiva moral, nos lleva a apoyar el caballo equivocado. Esto es lo que más destacaría de la narrativa de este personaje. Su viaje es totalmente opuesto al de Walter. Al inicio se nos muestra como el estereotipo del verdadero hombre, siendo oficial de la DEA, mientras que Walter es profesor de un colegio, profesión que tradicionalmente ha sido rol de mujeres, así que Hank es un mejor proveedor y una figura de masculinidad mucho más fuerte a la de Walter, quien es manso y reprimido, mientras Hank es ruidoso y temerario, es decir, el alfa y el beta. Mientras su viaje se desarrolla, la careta de masculinidad infalible va cayendo progresivamente, especialmente luego de su enfrentamiento con Tuco y el trauma de la tortuga. Luego de ahí lo vemos con frecuentes ataques de ansiedad y paranoia. I'm just not the man I thought I was. La mitad de su arco lo lleva a perder toda su figura inicial, cuando pierde el uso de sus piernas y es dependiente a su compañera de vida Marie. Es que realmente lo pierde todo, incluso su libertad de andar. Es el punto más oscuro en su desarrollo, pero sale siendo una mejor persona, porque su idea de masculinidad cambia completamente, y con ello su ego y arrogancia se destruyen, que anteriormente llegaban a cegarlo. Para la temporada 4 de Breaking Bad ya ha cambiado de lugares con Walter. Ahora es Walter quien lleva las armas y el egocentrismo desmedido, mientras que Hank es un obsesionado de la geología, ciencia familiar a la química, rasgo que lo caracteriza porque lo ubica muy lejos de su egocentrismo de la primera temporada. Paralelo a esto, sus habilidades como investigador explotan a niveles muy altos, mientras que su contraparte Walter, su ego se desborda hasta un punto que tiene el deseo interno de ser descubierto, que nace de la necesidad por la satisfacción en probarle a su cuñado Hank lo mucho que lo subestimó. Hank es la demostración de lo que es realmente la masculinidad tóxica, y todo el trasfondo que hay detrás de la frase actúa como un hombre. Cuando Hank opera bajo esta premisa, lo veíamos ser un hombre desagradable, frágil e ineficiente. Además, todo su crecimiento se traza cuando se despoja de dicha idea, y potencia sus verdaderas fortalezas al mismo tiempo que reconoce sus debilidades. Por otra parte, una razón del fracaso de Hank es su amor a la familia. Él confía ciegamente en ella, y es incapaz de imaginar que alguien a quien él ama sea capaz de tanta maldad. Pero esto para mí no es ninguna debilidad, sino más bien nos demuestra lo noble y grande que es su corazón. La tragedia del héroe llega en Ozymandias, cierra de forma perfecta su arco, entiende cómo funciona el mundo. Hank, frente a lo inevitable, acepta su destino. Lo único que le queda por hacer es proteger la integridad de quien es realmente, y muere defendiendo los valores en los que él cree. My name is Asac Schrader. You can go fuck yourself. Do what you're gonna do. Amigos, tengo que darles una mala noticia. Lamentablemente el video tendré que dividirlo en dos, si no me quedará un video de casi 30 minutos que será muy tedioso de editar. Además, los siguientes personajes tienen mucha carnita, así que espero estrenar la segunda parte para la siguiente semana. Por mientras me gustaría que dejen su top personal, además de calificar este video con un me gusta o un no me gusta. En caso de que les agradara, me ayudaría muchísimo que se suscriban al canal. Si quieren ver más de mi contenido, te dejo este video donde explico las principales tramas que veremos en la temporada 6 de Better Call Saul, o este otro donde doy mi teoría personal que justifica todas las acciones de Jimmy en Breaking Bad. Es buenísimo. Muchas gracias por verlo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!